Hola, hoy vamos a ver un oscilador hecho con un amplificador operacional y una red de realimentación RC. Básicamente, utilizamos un amplificador operacional dadas las características importantes que tiene. Como ya sabemos, fácil de calcular en el caso de un amplificador inversor. Las impedancias de entrada es alta, la impedancia de salida es baja, lo que permite hacer un acople prácticamente directo sin entrar en demasiado cálculo. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta el criterio de Barkhausen, ¿sí? Que es una condición fundamental para el diseño de osciladores. Establece las condiciones necesarias para que un circuito amplificador con realimentación positiva oscile. El criterio puede resumirse en dos puntos principales. Ganancia de lazo unitaria. La ganancia del lazo debe ser igual a 1. Esto significa que el producto de la ganancia del amplificador A y el factor de realimentación beta debe ser igual a 1. El módulo debe ser igual a 1. O sea, el amplificador A, que es el que estoy dibujando acá, multiplicado por el factor de realimentación beta, que va a ser la red de realimentación, eso me tiene que dar 1. O sea, no tiene que tener ganancia, ¿no es cierto? Con eso nos aseguramos que la señal que ingresa al amplificador vuelve a ser amplificada de tal forma que cuando pase nuevamente por la red de realimentación vuelva a tener el mismo valor. Y otro dato importante es el desfase total, 0 o múltiplo de 360 grados. El desfase total alrededor del lazo de realimentación debe ser 0 o múltiplo entero de 360 grados. Esto asegura que la señal realimentada esté en fase con la señal original, lo que permite que las oscilaciones se refuercen en cada ciclo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos una señal, ¿sí?, que acá arranca con una fase 0, pasa por el amplificador, va a tener un desfase de 180 grados, ingresa en la red de realimentación beta con 180 grados y tiene que procurar otra nueva realimentación de 180 grados, ¿sí? Unos nuevos 180 grados. Lo que va a hacer que sea en total, la suma total, me dé los 360 grados o 0 grados, ¿no es cierto? Y vuelve a iniciar. Y eso es lo que vamos a conseguir utilizando esa red de realimentación. Yo, básicamente, acá lo que hice fue dibujar la red de realimentación, que es esta que está acá. Esa red, en este caso, lo configuré o puse, en realidad no puse dónde están los capacitores ni dónde están las resistencias, simplemente para el análisis, en este caso, los definí como si fueran impedancias, Z1, Z2, Z1, Z2, Z1, Z2. Lo que sí sabemos es que Z1 y Z2 son dos elementos distintos, no son iguales entre sí. Bueno, volviendo al análisis del circuito, vamos a empezar a aplicar los conocimientos que tenemos básicos de análisis de redes. Como podemos ver, en nuestro enlace de realimentación tenemos una entrada que le llamamos BI, que es la que se encuentra en esta parte, y una salida BO. Lo que vamos a hacer ahora es hallar la función transferencia, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, empezamos analizando desde la salida hacia la entrada, o sea, de lo que es BO, ¿sí? Para eso vemos que yo le he marcado en color verde los distintos tipos o sentidos de corriente, ¿sí? He llamado I1 a la corriente que va del nodo A a lo que sería tierra, ¿no es cierto? Y bueno, podemos ver que la corriente I1 circula a través de las dos impedancias, de Z1 y Z2. Pero yo puedo definir que I1, ¿sí?, la corriente I1 es igual a la tensión que tengo acá, a la tensión BO,
sobre Z2, que es lo que escribí acá, ¿sí? Esto sale de analizar este punto, ¿sí? O sea, BO sobre Z2 me da la corriente I1. Si yo quiero analizar a qué es igual la tensión BA en el punto A, la tensión en el punto A, utilizando la misma corriente, puedo decir que es la suma de la caída de tensión en esta impedancia, BZ1, más BO, ¿sí? ¿Sí? ¿Y cómo calculo esa BZ1? Es la corriente I1 por Z1, ¿sí? O sea, ya habíamos definido que era igual a la corriente, que es este término que está acá. Entonces puedo decir que BA va a ser igual a la corriente I1 por Z1 más Z2, ¿sí? Es este término que calculamos acá. De la misma forma, continuamos ahora analizando qué ocurre con la corriente I3. Con la corriente I3, con la corriente I2, vemos que lo puedo calcular como BA sobre Z2. BA sobre Z2. BA, ¿sí? Sobre esta impedancia. BA sobre Z2, que es lo que escribí en este punto. BA sobre Z2. Entonces, como ya conocemos a qué es igual BA, que lo habíamos calculado previamente, ¿sí? Lo habíamos calculado previamente. Entonces, que era el punto este que estaba acá, podemos decir, ¿sí? Esto era BA, lo podemos escribir de la siguiente forma. BO, ¿sí? Por Z1 más Z2 sobre Z2 al cuadrado, ¿sí? Que es este término que está acá. Recuerden de que esto sale de haber reemplazado a BA por el primer valor que habíamos calculado. Voy a achicar como para que se vea de manera más simple. Ahora, si queremos calcular la tensión BAB, que sería esta tensión que está acá, la tensión BAB, lo que vamos a hacer, ¿sí? Es I3 por Z1. I3 por Z1, ¿sí? Pero no tenemos I3. Pero sí sabemos que I3, ¿sí? I3, que es una corriente que está entrando acá al nodo donde se encuentra A, va a ser igual a la suma de I1 más I2. Y eso sí, ya lo habíamos calculado. I1 más I2. ¿Sí? Entonces, que es este término que puse acá, I3 es igual a I1 más I2. Entonces sí podemos reemplazar a qué era igual I1 y a qué era igual I2, que ya lo habíamos calculado previamente. Por eso continuamos con este análisis que está acá, ¿sí? Y así lo vamos haciendo sucesivamente. Si van corroborando o pueden ir tomándose un tiempo para analizar, yo les propongo que pausemos el video y analicen los cálculos o el desarrollo matemático que fui realizando, paso a paso, para que lo puedan entender fácilmente. Igualmente, voy a dejar mi correo electrónico para que puedan, el que quiera puede solicitar este apunte que estuve realizando. Si seguimos analizando, vamos a encontrarnos, ¿sí?, que vamos a llegar a este punto que está acá. Esto que está acá es la función transferencia, BO sobre BI, que es lo que buscábamos nosotros de la red de realimentación, ¿sí? Y fíjense que está en función de las impedancias que yo había puesto en la red. Pero les había comentado previamente que lo que íbamos a hacer después era reemplazarlo por otros elementos. En este caso, como es una red de realimentación RC, lo que vamos a usar es una resistencia y un capacitor. Por eso, fíjense en que lo que hicimos fue a Z1, ¿sí?, le dimos el valor del capacitor y a Z2 el valor de la resistencia, ¿sí? Por eso lo que voy a hacer
para seguir el análisis y simplificar, voy a trabajar con algunas herramientas que aprendimos cuando utilizamos Laplace. Lo llevamos al plano de la variable S. Esta función la reemplazo, esta función que está acá, la función de referencia, la reemplazo con los nuevos valores, ¿sí? Que Z1 es 1 sobre SC y Z2 es igual a R, y me quedo este término que está acá, ¿sí? Si lo queremos arreglar, recuerden ustedes que siempre buscamos que el término, en este caso, nos fuimos arreglando de tal forma que me quede la de mayor grado al principio, el término de mayor grado al principio, y vamos bajando las S de menor grado hacia la derecha, hasta que nos encontramos con un valor que no tiene variable S, que sería una constante, ¿sí? Luego de eso, lo que hacemos es a S la reemplazamos por J omega, ¿sí? Porque la queremos trabajar en el plano frecuencial. Y bueno, y llegamos a esta ecuación que está acá. Lo que voy a hacer ahora, les propongo nuevamente, es que se tomen unos minutos, congelen el video y analicen lo que estuvimos, el desarrollo que fui realizando. Bueno, lo que hice acá es simple. Fíjense en que, recordando el criterio de Barkhausen, sabemos que el desfase total tiene que ser igual a 360. Como la función transferencia de la red de realimentación me quedó un término, ¿sí? Un término en el numerador, en este caso, que tiene el valor de J, o sea, ya sabemos que acá hay una J, ¿sí? Lo que hace que esto sea un complejo. Sabemos que esto me está dando un ángulo o un vector de 90 grados. Y en el denominador tenemos una parte imaginaria, ¿sí? Formado por esta J que está acá, esta J que está acá, y una parte real formado por este término y el 1 que tengo acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para que esto me dé un desfase de 180 grados, sabemos que en el numerador tenemos 90 grados, ¿sí? Y en el denominador me tendría que quedar lo mismo, ¿sí? De tal forma que cuando reste los ángulos me queden sumando, ¿no es cierto? Arriba fíjense que tenemos menos J, o sea, tenemos un ángulo de menos 90 grados, en el denominador tenemos otros 90 grados, entonces cuando haga la resta de ángulos me tiene que quedar en 180 grados, ¿sí? Así, junto con los 180 grados que me está dando el amplificador A, que va a ser un amplificador operacional, un amplificador inversor, en total me tiene que dar los 360 grados, ¿sí? Bueno, por eso, si miramos el ejemplo, para entender, ¿sí? Para entender lo que estoy tratando de hacer, estoy buscando de que me quede arriba imaginario, ¿sí? Un imaginario negativo, y abajo me quede otro imaginario en el denominador positivo, de tal forma que la resta me dé 180 grados, ¿sí? Pero bueno, para eso tengo que eliminar, ¿qué es lo que tendré que eliminar? Tengo que eliminar la parte real, ¿sí? Entonces habíamos dicho que teníamos imaginario y teníamos real. Entonces lo que yo busco ahora es que este término y este término sean igual a 0, para que solamente me quede imaginario arriba, imaginario en el denominador. Entonces, lo que termino haciendo para llegar a ese, buscar el valor de omega que hace que justamente la parte real desaparezca de esa función, es lo siguiente. Hago 1 menos 6 omega al cuadrado, c cuadrado, r cuadrado, lo igualo a 0. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este punto? ¿Sí? Entonces, de ese punto despejo omega. Y omega, ese omega que está acá, es el valor que va a ser, en realidad, el valor que va a hacer que la parte real desaparezca de esta función, ¿sí? De esta función transferencia que está acá. Si seguimos analizando y seguimos calculando, ¿sí? Suponiendo un valor de R igual a 1 kiloohm o 1000 ohms y un valor de capacidad, de capacitor de 0.1 microfaradio,
que es esto que está acá, ¿sí? Si se fijan bien, hacemos la cuenta, me va a dar que omega va a ser igual a 4082,48 radianes sobre segundo. Entonces la frecuencia va a ser igual a 649,74 Hz. Esa es la frecuencia a la cual va a oscilar, ¿sí?, este circuito. Esa sería la frecuencia a la que tendría que oscilar, que va a garantizar de que haya un desfase de 180 grados en esa red, ¿sí? Bien, sabemos que por el criterio de Barkhausen también la ganancia del amplificador principal, el amplificador A, por la red de realimentación beta, por la transferencia a esa frecuencia que habíamos calculado, debe ser igual a 1, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Entonces yo calculo ahora, sabiendo el valor de omega, para la cual recuerden que S hacía 0 la parte real, es la frecuencia a la que va a tener que funcionar nuestro oscilador. Entonces ahí reemplazo omega y calculo el valor, ¿sí?, de la función transferencia, que termina siendo esto que está acá, ¿sí?, ese valor, 0.0344, ¿sí? Ese valor multiplicado por la ganancia del amplificador A debería ser igual a 1, ¿sí? Entonces despejo de acá el valor del amplificador A o la ganancia del amplificador A y llego a la determinación que tiene que ser igual a 29.069. Ese debería ser la ganancia del amplificador principal, de tal forma que multiplicada por la ganancia de la red de realimentación me dé 1, ¿sí? Y bueno, sabemos que en realidad todo esto es calculado, por eso tenemos que tener en cuenta que seguramente va a haber alguna corrección. Los capacitores vamos a ver que no son en realidad todos iguales, puede haber una pequeña variación. Por eso siempre vamos a tratar de que la ganancia del amplificador A arranque en ese valor en 29,069 y después vamos a ir tomando pequeños incrementos, que yo diría de un 10%, entre un 5 y un 10%, y lo vamos aumentando hasta que empiece a oscilar. Eso en la práctica. Bueno, lo que terminé haciendo es armar el circuito que tenemos acá, ¿sí? Este sería mi oscilador, ¿sí? Y fíjense en que tomé valores, un valor grande de resistencia R2 y un valor grande también de resistencia R1, de tal que 580 dividido 20 me dé aproximadamente la ganancia, me dé aproximadamente 29, ¿sí? ¿Por qué tomé ese valor grande? Porque sabemos que la impedancia de entrada del amplificador inversor va a depender de este valor de resistencia R1, ¿sí? Y si R1 es un valor muy chico, lo que va a hacer es influir sobre esta resistencia que está acá, ¿sí? Sobre esta resistencia que está acá. Va a ser como agregarle un paralelo a esa resistencia. Entonces tengo que tratar de que sea lo suficientemente grande para que no me varíe, no me modifique el valor de esta resistencia para el cual yo hice todo el análisis previo, ¿no es cierto? Bueno, dicho sea eso, podemos empezar a hacer nuestras primeras prácticas. Les sugiero nuevamente hacer una pausa y analizar el desarrollo que hemos estado haciendo hasta aquí. Tal como les dije anteriormente, fíjense en que el circuito, recuerden que habíamos calculado que era un valor de 580 kiloohm, pero yo lo tuve que simular, lo simulé para ver si realmente estaba funcionando, ¿sí? Utilicé un operacional y lo que tuve que hacer es darle un mayor valor a la resistencia para que empiece a oscilar, ¿sí? Terminé dándole un valor mayor, ¿sí? En este caso puse 600K,
es ese que está acá, porque no oscilaba, o sea, oscilaba al principio, si hacíamos un análisis transitorio, veíamos que empezaba a oscilar, ni bien le dábamos alimentación, pero iba decayendo. Entonces con esto, 600 le fui dando algunos incrementos hasta llegar a 600 kilo ohm, que es lo que permitió que empezara a oscilar, ¿sí? Y ahí podemos ver que la frecuencia que me está dando está en 628 Hz, ¿sí? Según los marcadores que hoy utilicé acá en los cursores para el análisis, el análisis de la onda que me está entregando el circuito. Bueno, hasta acá en el análisis de un amplificador, de un oscilador con red de realimentación RC utilizando un amplificador operacional. En el próximo video vamos a ver cómo hacer lo mismo, pero utilizando un transistor. Vamos a ver que el análisis se complica un poquito más porque tenemos que tomar en cuenta el tema de las impedancias, el punto Q, la ganancia del amplificador, etcétera. Así que, bueno, hasta acá este video. Muchas gracias.